Buenos días. Reanudamos esta tercera sesión ordinaria, siendo las 10:03 de la mañana. Damos cuenta de la integración del representante del partido Fuerza por México, Mateo Isaac Rosales Chávez. Bienvenido. Continuamos entonces en el acuerdo en el punto 11. Consejeras y consejeros electorales, en términos del artículo 38, numeral 1 del reglamento de sesiones de los consejos municipales electorales, se somete en votación nominal la aprobación en lo general del proyecto del acuerdo del Consejo Municipal Electoral de San Pedro Lagunillas, por el que se designa a las personas supervisoras electorales locales y capacitadoras asistentes electorales locales para el proceso electoral local ordinario 2024. Dicho acuerdo es sin anexo, por lo que procedo a tomar el sentido de su voto. Consejero presidente Luis Eduardo García Luna. A favor. Consejero Arturo Isaac Sauceda Ortega. A favor. Consejera Adriana Bueno Chávez. A favor. Consejera Blanca Telly López Arroyo. A favor. Consejero presidente e integrantes de este Consejo Municipal Electoral, doy cuenta que el acuerdo en general sin anexos ha sido aprobado por mayoría de votos. Gracias, secretaria. En razón de lo anterior, pongo a su consideración la autorización del anexo 1 del anexo 2 del que se les acaba de circular de la propuesta del anexo referido. Estamos hablando ahorita, vamos a votarlo en lo general, por favor. Vamos a alguien que desea participar en lo general. En virtud de lo anterior, le solicito a la Secretaría someta en votación económica la aprobación del anexo referido con la modificación propuesta. Ese es el anexo referido. Consejeras y consejeros electorales, en términos del artículo 38, numeral 1 del reglamento de sesiones de los consejos municipales electorales, se somete en votación nominal la aprobación de la segunda propuesta del anexo del proyecto de acuerdo del Consejo Municipal Electoral de San Pedro Lagunillas, por el que se designa a las personas supervisoras electorales locales y capacitadoras asistentes electorales locales para el proceso electoral local ordinario 2024, por lo que procedo a tomar el sentido de su voto. Consejero presidente, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor. Consejero Arturo Isaac Sauceda Ortega, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor. Consejera Adriana Bueno Chávez, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor. Consejera Blanca Telly López Arroyo, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor. Consejero presidente e integrantes de este Consejo Municipal Electoral, doy cuenta que el anexo con la segunda propuesta de este proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. Realice las gestiones necesarias para su publicación en los estados de este Consejo Municipal Electoral y remisión a la Secretaría General para los efectos conducentes y continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto
relativo al análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Municipal Electoral de San Pedro de Lagunillas, por el que se aprueba la creación e integración de la Comisión Temporal de Intercambio de Paquetes y o documentación electoral y se designa a las personas, enlaces de comunicación y responsables de recolección, traslado, entrega o intercambio de paquetes, documentación o materiales electorales entre este Consejo Municipal Electoral y el Instituto Nacional Electoral. Consejero presidente e integrantes de este Consejo Municipal, informo que no se recibieron observaciones al proyecto referido. Gracias, secretaria. En razón de lo anterior, pongo a su consideración el proyecto de acuerdo referido. ¿Alguien desea participar? En virtud de lo anterior y al no haber intervenciones, le solicito, secretaria, someta a votación económica la aprobación del proyecto. Por favor. Consejeras y consejeros electorales, en términos del artículo 38, numeral 1 del reglamento de sesiones de los consejos municipales electorales, se somete en votación nominal la aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Municipal Electoral de San Pedro de Lagunillas, por el que se aprueba la creación e integración de la Comisión Temporal de Intercambio de Paquetes y o documentación electoral y se designa a las personas enlaces de comunicación y responsables de recolección, traslado, entrega o intercambio de paquetes, documentación o materiales electorales entre este Consejo Municipal y el Instituto Nacional Electoral, por lo que procedo a tomar el sentido de su voto. Consejero presidente, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor. Consejero Arturo Saucedo Ortega, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor. Consejera Arlene Bueno Chávez, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor. Consejera Blancatelli López Arroyo, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor. Consejera Reina Yanet Becerra Delgado, ¿cuál es el sentido de su voto? En contra. Toda vez que deseo dejar por escrito el sentido de mi voto, ya que puedo expresar en este momento, ya que mi compañero consejero Arturo es hermano de un aspirante a candidato ante la demarcación 2. Es importante salvaguardar, como sabemos, la credibilidad de nuestro Consejo Municipal. Sabemos que, como bien menciona este acuerdo, se estaría trasladando, entregando y haciendo intercambio de paquetes y documentación o materiales electorales entre el Consejo Municipal, que somos nosotros, y el Instituto Nacional Electoral. Gracias. Gracias, consejera. Consejero presidente e integrantes de este Consejo Municipal Electoral, doy cuenta que el acuerdo ha sido aprobado por mayoría de votos y se sienta en acta el voto particular de la consejera Reina Yanet Becerra Delgado. Gracias, secretaria. Realice las gestiones necesarias para su publicación en los estrados de este Consejo Municipal Electoral y remisión a la Secretaría General para los efectos conducentes y continúe con el siguiente punto del orden del día, por favor. El siguiente punto del orden del día es el relativo a asuntos generales. Gracias, secretaria. En términos del artículo 20 del reglamento de sesiones de los consejos municipales electorales, quien desea incorporar algún tema en asuntos generales, el cual no requiere examen previo de documentos o que se consideren de urgente resolución, puede manifestarlo y hacerlo en uso de la voz en primera ronda. Al no haber intervenciones, le solicito, secretaria, continuar con el siguiente punto del orden del día, por favor. Le informo, consejero presidente de este Consejo Municipal, que los puntos previstos para esta sesión se han agotado. Consejeras y consejeros electorales, representaciones de los partidos políticos, habiéndose agotado los puntos del orden del día previstos para la sesión del día de hoy, siendo las 10:13 del 27 de abril de 2024, doy por clausurada la tercera sesión pública ordinaria de este Consejo Municipal Electoral, agradeciendo su presencia, que tengan una excelente tarde. Mañana.
Gracias.